futbolistas que reclaman la renuncia de la actual directiva de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales criticaron el informe que realizó el asesor legal del Ministerio de Educación y Cultura. El movimiento Jugadores Unidos había presentado un escrito en el que pedían que se analizara el libro de actas de asambleas de la Mutual y desplazar de la directiva a Enrique Sarabia para luego convocar a nuevas elecciones. En un ratito vamos a estar hablando ya en minutos con los abogados y los jugadores, pero antes vamos a hacer un repaso del tema. Hoy, jueves 9 de febrero de 2017, debía celebrarse la Asamblea General Extraordinaria que solicitamos el pasado 11 de enero. Una vez recibida la solicitud de convocatoria, la comisión directiva deberá convocar a la Asamblea, que se celebrará dentro de los 30 días a contar desde la presentación de la misma. 30 días que se cumplen hoy. Muy poca gente en esta Asamblea, más allá del plazo que vos Bueno, decís. acá y ayer habían muchos. Había 80 personas. Ayer acá tuvimos la versión de muchísimas personas que estuvieron contando y futbolistas no llegaban a 100. Sin embargo, en los medios se decía que había 400 personas. Habían más. No, bueno, no, yo estuve. Bueno, yo ya veo de qué lado están ustedes, pero... yo no estoy de ningún lado. No, yo no estoy de ningún lado. Nosotros no estamos... A ver, pero ya le digo, no vamos a hablar... No, mi lado es el periodismo. Ya sé, a ver, sí, no me entendiste, pero es informar, pero todo el mundo, alguna opinión formada en su interior puede tener. Y está perfecto. Yo te entiendo, pero digo, no veo opción a diálogo cuando hay denuncia penal de por medio. Bueno, pero cuando uno hace una denuncia penal es porque piensa que puede haber un delito en determinadas cosas. No nos sentimos representados con la gestión de la comisión directiva, quien parece actuar motivada por intereses particulares o de terceros, y en lugar de caminar a nuestro lado, va por otras vías que cada vez nos distancian más, vías que conducen a la falta de respeto y se alejan del diálogo. Sí, se presentó una denuncia porque hay muchachos que han denunciado que los hicieron firmar una cosa que no era. Y bueno, y está en la declaración de los propios muchachos que les hicieron firmar, diciendo que la firma era para una cosa cuando era para otra. Yo no me puedo meter, va a ser la justicia la que lo dictamine. Yo lo que quiero es que se termine este lío entre futbolistas. En este momento, lo que les voy a pedir es votar por la afirmativa para la remoción de la comisión directiva. Yo voto por afirmativo. Bien, y vamos a hablar de este tema con los abogados de Jugadores Unidos, Martina Morelli y Florencia Chirico. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo andan? Bien, antes Juan Miguel, algunas acotaciones. Sí, en el escrito presentado al Ministerio de Educación y Cultura, los jugadores aseguraron, además de lo que intentaban demostrar en esas movilizaciones, que la situación es crítica justamente porque la mayoría de los asociados no nos sentimos representados y no podemos resolverlo en el fuero interno de la Mutual. Esto es de carácter irreversible y por eso nos presentamos ante usted, eso dicen en el escrito. Y allí los jugadores pidieron actualizar y verificar el padrón social, analizar en profundidad los libros de actas de las asambleas y de la comisión directiva a fin de constatar si se cometieron irregularidades y de cotejar el contenido con la gestión realizada y lo relativo a la actuación en sede penal. Y además la realización de un acto eleccionario para elegir por la masa social que resulte habilitada conforme al padrón y al estatuto a los nuevos integrantes de la comisión directiva y la comisión fiscal. Ese era el planteo de los jugadores. Bien, y entregaron por escrito al MEC ese informe y ¿cuáles son esas irregularidades que ven en respuesta del MEC? La respuesta del MEC, en realidad no hubo como una respuesta muy concreta. No hubo una respuesta muy concreta. A ver, habría que separar primero lo que fueron la respuesta en sí sobre el contenido de la denuncia y después lo que fueron ciertas cuestiones más procedimentales, ¿no? De procedimiento, que en nuestra evacuación de la vista hacemos descargos de las dos cosas, ¿no? O sea, contestamos sobre el contenido y contestamos sobre las cuestiones procedimentales. Entonces, primero, con respecto al procedimiento, dos cosas que sonaron bastante, y ya se las comento. Una fue el tema del padrón social, que nosotros pedimos al MEC que intime a agregar el padrón social a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, actualizado, por supuesto. Eso es porque cuando se necesita el quórum y en realidad lo que dicen es que en ese padrón aparece gente fallecida. Exacto. Por ejemplo, ahí va, los socios con derecho a voz y voto son activos y los honorarios, por ejemplo, aparece así Chilla, Roque Gastón Máspoli, Abadí, Míguez, Julio Varela. ¿Y eso el MEC que no lo leyó? Y no sé, supongo que no, porque si uno revisa la lista de honorarios, creo que todos conocemos las celebridades del fútbol, lo que nombraste, que ya no puede ejercer su derecho, ¿no? Exacto. Nosotros inclusive en una primera instancia y en cara a la asamblea que habían solicitado los socios, solicitamos en primera instancia a la Mutual que actualice ese padrón, porque cuando nosotros
lo revisamos, notamos esa irregularidad. Y en realidad, al momento de realizar una asamblea, es esencial saber quiénes son los socios que están habilitados. Por el porcentaje, además, ¿no? O sea, por el porcentaje, además, para tener un control de asistencia, para saber que quien está actuando en la asamblea, quien ingresó, tiene voz y tiene voto, está realmente habilitado. Si te dice que el quórum lo da el 25% del padrón, bueno... Hay tres cuestiones fundamentales. Saber quiénes tienen derecho a entrar, y voz y voto. Saber, por ejemplo, si podés sesionar en primer llamado, segundo llamado, según el quórum. Que ese tema fue clave en la asamblea. Tercero también, si hay una cuestión más, una posibilidad legal que te da hacer un tipo de reclamo, un recurso, lo que sea, la ley siempre habla de porcentajes y ese porcentaje respecto al quórum. Exacto. Entonces no lo puedo saber. Exacto. Bien, ustedes dijeron que el informe entregado al MEC tiene errores jurídicos graves y que no se abrieron las pruebas. La respuesta del Ministerio. A eso iba. Hay una segunda cuestión también que fue importante con la parte procedimental, que ellos no agregaron, que deberían hacerlo porque fueron intimados por el Ministerio a que lo hagan, el libro de actas de la comisión directiva. Entonces también se hace un informe donde yo voy a presumir, después de leer el informe, cuando voy a ver el expediente y veo que no está agregado el libro y pregunto qué fue lo que pasó, me doy cuenta que nos damos cuenta que había una constancia en el expediente de que sí había sido agregado ese libro, ¿no? Junto con el libro de acta de asamblea y el padrón social. Y bueno, verificamos y el libro de acta de comisión directiva no estaba. Y había una constancia en el expediente que se ha sido entregado, ¿no? En las asociaciones civiles ese tema es clave. El libro de actas es casi fundamental. Es el documento fundamental. Es el documento donde está la historia de la O sea, ahí no se puede estar mal en ese trámite. No se puede estar mal en eso. Y nos dimos cuenta que había 2 libros agregados, pero los 2 libros correspondían al libro de acta de asamblea. Entonces nunca agregaron el libro de acta directorio, más allá de haber sido intimados por el Ministerio y más allá de dejarse constancia en el expediente, firmada por un funcionario de la Dirección de Asuntos Constitucionales y Legales, ¿no? Que habían entregado el padrón social, el libro de acta de asamblea y el libro de acta directorio. Entonces, eso obviamente nos dio a entender que primero no hubo un control primario demostrador y segundo, y más grave, que la persona encargada de realizar informe y estudiar la prueba, obviamente que no abrió los libros. No esperaban tampoco esa respuesta del MEC nunca, me imagino. No. Claro, ustedes están sorprendidos ahora por la respuesta del Ministerio. Exactamente. También. Estamos sorprendidos y además decepcionados. En primer lugar, porque no se analizó la prueba que fue presentada, que además es de suma importancia y pertinente a los efectos de probar los hechos que fueron denunciados. Entonces estamos como si nada hubiera pasado con esta respuesta, es decir, desde el punto de vista del caso. A ver, hay que enmarcarlo en este tema. No es una respuesta, es un informe técnico que hace un asesor dentro del Ministerio. En realidad no es una respuesta, sí es una realidad que es un avance de lo que podría llegar a ser la respuesta. Capaz que para la respuesta alguien lo lee, entonces. Esperemos que sí. Sería deseable, por lo menos. Bien, capaz que ahora que ustedes denuncian que nadie lo leyó, alguien lo lee para la respuesta formal. Exactamente. Y hablando de denuncia, porque toda esta pelotera capaz que algunos ya ni se acuerdan, ¿no? Pero a su vez la Mutual le hizo una demanda, ¿no? A los jugadores por el tema aquello de la falsificación de firmas, ¿puede ser? Sí, es verdad. ¿Qué quedó esa denuncia? Y ellos se tienen que presentar a ratificarla. Quienes realizaron la denuncia tienen que presentarse próximamente a ratificarla en el juzgado penal. No lo hicieron todavía. El turno 17, 2 de junio. Hicieron la denuncia, pero no la ratificaron. Exactamente, la denuncia está hecha contra 5 jugadores y falta que lo ratifiquen. ¿Quiénes son? Sí, justamente esos jugadores. Michael Etulain, Matías Pérez, Scotti, Castro. Y me falta uno. Sí. ¿Lucas será? No. Santiago López. Y Santiago López. El bigote. Bien, en el escrito aseguran que los directivos de la Mutual no protegen los derechos e intereses de los asociados y que actúan motivados por intereses personales o de terceros. ¿Cuáles son esos intereses y quiénes serían los terceros? Bien, nosotros en realidad eso no sería una valoración, un juicio de valor que no nos corresponde. Nosotros hicimos esa salvedad en realidad motivados en un relato, y es una realidad que nos hicieron los jugadores, y es que la comisión directiva de la Mutual de Jugadores hace una ampliación de denuncia en sede penal y denuncia a una empresa extranjera, Fullplay, que tiene un contrato vigente con la AUF por derechos de televisación de los partidos en el extranjero. Nosotros hicimos esa puntualización no haciendo referencia al contenido de esa denuncia o de la procedencia de esa denuncia. Nosotros lo que nos interesa de ese punto es que eso es o sea, no es una potestad que tenga la comisión directiva en sí misma, sino que tiene que haber tenido o la aprobación de la Asamblea General o tendría que haber sido una decisión que tome la Asamblea General. Y de ese tema, que no es un tema menor porque puede tener consecuencias para la Mutual como institución, los jugadores y quienes integran la Mutual no estaban enterados. Se enteran en forma posterior, de manera privada, porque bueno,
fue surgiendo y se fueron enterando. Entonces nosotros hacemos esa denuncia por ese motivo. Y lo que planteamos es lo siguiente: nosotros no vemos a priori cuál es la motivación que tiene la Mutual para involucrarse en un tema de esas características. Entonces, evidentemente, el interés que se está valorando no es el de los jugadores. Evidentemente, el interés que se valora es otro, de un tercero, que no sabemos cuál es ni desconocemos. Bien, ¿en qué está? ¿Cuál es la estrategia de ustedes y de los jugadores de aquí en adelante? Porque en algún momento se había conjeturado la posibilidad inclusive hasta de formar otra mutual, otro sindicato, ¿no? Como una posibilidad. ¿Cuál es la estrategia de los jugadores que le han planteado a ustedes? Nosotros en principio vamos a seguir este proceso en el Ministerio porque esto sigue. Es importante que es un primer informe. Nosotros denunciamos dos cuestiones de irregularidad que nos parecen fuertes y graves, que es el tema que explicó recién la doctora, con el tema Full Play. También es con el tema de aquella famosa convocatoria asamblea que nunca se realizó. Entonces nosotros acá estamos confiados en que alguien pueda rever esto, porque el expediente sigue camino ahora. ¿Por dónde? ¿Dónde va? Ahora va a la Fiscalía Pública de Gobierno y después pasa recién a resolución de la ministra. O sea, resolución va a haber una vez que haya resolución de la ministra. O sea, esto es un primer informe. Eso es importante que todos sepamos que esto en verdad sigue. Un poco ocupada porque la interpelan. Sí, es verdad. Hoy. Es verdad, pero igual todavía no llegó a ella, así faltan días, así que esperemos tenga tiempo. Y ahí va a haber recién una resolución. Eso va por un lado. Después, por otro lado, está siempre plan B, plan C tenemos, sí, por supuesto que sí. ¿Pasa por formar otro sindicato? En principio no. En principio no, así una última opción. El cariño también que tienen los jugadores a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales es importante, tiene una historia grandísima. El nacimiento de la Mutual, tiene mucho que ver con un proceso parecido a este. Exacto. La historia cuenta un poquito ese proceso, de la época de Obdulio Varela. Entonces, el cisma del fútbol uruguayo. Claro. Igual entonces, lo que sí no hay es marcha atrás, ¿no? No. Exacto, eso no hay. ¿Hay algún diálogo, algún acercamiento entre la directiva y el jugador? No ha habido nada. Y la verdad que todo esto y lo que pasó, también las denuncias penales, ciertos comentarios públicos, no han hecho más que alejar en ese sentido. ¿no? Los jugadores cada vez se sienten más desprotegidos de quienes eran los encargados en su momento de defenderlos, ¿no? Estamos hablando que la Mutual son todos, son los jugadores que la integran y la comisión directiva. El conflicto acá es dentro de la Mutual, entre la comisión directiva y todos los jugadores, que son todos los socios, que no se sienten representados por esa comisión directiva. Y es la misma comisión la que les denuncia penalmente, las que en su momento públicamente salió a agredirlos públicamente, etcétera, que ha llevado a que el conflicto con el tiempo cada vez se puso más radical. ¿Las elecciones cuándo son ahora? Las siguientes, si es que hay, por favor. Dentro de 2 años. Sí. Ya va uno quedando. Agosto de 2016 fue que asumió. Sí, o sea, hace nada. ¿Y el tiempo de este proceso hasta que llegue a la ministra, responda y todo, cuánto puede llegar a ser? Y esperemos que sea corto. En 20 días debería la Fiscalía de Gobierno tener su informe y después... Espero yo que en 20 días más, ahí no está tan establecido, no están estrictos los tiempos, la ministra toma resolución. Bien. Es verdad que el tiempo apremia y cuando antes se hace una resolución es mejor para todos y para el fútbol. Exacto. Martina Morelli y Florencia Chirico, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Queremos hacer una última puntualización, es que nosotros somos parte integrante del equipo asesor de los jugadores, que también está integrado por la doctora Mónica Evaldi, el escribano Leonardo Severino y el escribano Fernando Tobagliari. Y que no juegan al fútbol porque si no... Exactamente. Se les complica, no juegan ni en la sede de Alto Perú el año que viene. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Y hablando de fútbol, Pablo, se conoce la lista de la sub-20.